cantar, es hermoso alabar. Y ahí personas preguntan por qué a veces es necesario congregarse uno. Porque a veces una canción como estas que acabamos de cantar tan bonita, algo está cayendo aquí, su gloria siento sobre mí. Amén. Puede cambiarle a uno la vida, ¿sabían eso? No todos tienen la vida color de rosa. Nadie sabe con aceite otro vive. Amén. Y hay otro viejo dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿cierto? Porque podemos llegar o pasar el día, y el transcurso del día desde que nos despertamos hasta llegar la noche pueden pasar situaciones que no todo el tiempo son agradables. Podemos recibir una noticia, podemos recibir una llamada de alguien, ¿sí? Nos puede pasar algo que no estábamos esperando, ¿sí? Y un momentico de adoración y alabanza le puede cambiar a uno la vida. ¿Sabe que cuando se adora y se alaba se toca el cielo? Está usted tocando el trono de Dios. Está como cuando usted llega y está haciendo así. Y el Señor dice que Él está a la puerta y Él abre. Y Él escucha. Y hay un salmo muy bonito que dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Bueno, vamos a tocar un tema y les voy a pedir que me ayuden con los celulares porque vamos a manejar algo hoy. Diga conmigo, hoy vamos a ver algo muy importante para mi vida. Algo muy importante para mi vida. No sé si usted lo tenga, pero si no lo tiene va a aprender a tenerlo. Diga conmigo, hoy vamos a estudiar sobre el dominio propio. ¿Alguien me puede colaborar con el diccionario allí en Google a ver qué quiere decir dominio propio? ¿Qué es dominio propio? La persona que me colabore le voy a pedir por favor que hable un poquito alto porque ya me han hecho comentarios en YouTube que no se escucha bien a las personas cuando están compartiendo. ¿Qué es dominio propio? El dominio propio se caracteriza por pensar antes de actuar, considerar las posibles consecuencias, tener fuerza interior para resistir y enfrenar, no excederse, no actuar a base de impulso. El dominio propio es una virtud que significa tener control sobre sus pensamientos, sentimientos y acciones, en lugar de que ellos te controlen a ti. También se conoce como templanza. Ok, gracias, la encontró. Entonces, dominio propio esto es igual a templanza. Diga conmigo templanza. Templanza. Acaban de leer que el dominio propio es una característica. Y es una característica que todo ser humano debe tener. Pero lamentablemente, para muchos, no la tienen. Y la última parte que leíste, si la puedes volver a leer, es espectacular. Aparte de ser una característica, se me está lenguando la traba. Dice que es algo que nos permite controlar. Dice tener control sobre sus pensamientos. Un segundo, vamos a ver, vamos primero. Viene la palabra control o controlar, ¿cierto? Primero, una característica son los pensamientos. Dos, sentimientos. Los sentimientos. Y acciones. Y 3, las acciones. Aquí viene un problema delicado para muchas personas. Que hay muchas personas que no tienen dominio propio. Hay personas que no controlan sus pensamientos. Y cuando no se controlan los pensamientos, se deja controlar por los sentimientos y resulta actuando mal. ¿Se acuerdan que les he enseñado durante años que les digo, levanten su mano derecha, levanten la otra? Vamos a hacer el ejercicio. Levanten su mano derecha. Vamos a Nolfito, levanten la mano derecha. Diga conmigo, mi manera de pensar, determina mi manera de sentir.
sentir. Y mi manera de Y sentir mi manera de sentir va a determinar mi manera de actuar. va a determinar mi manera de actuar. Entonces, ponle cuidado. Si yo pienso que soy un fracasado, Eres Si un yo fracasado. pienso que soy un fracasado, me voy a sentir como un fracasado. me voy a sentir como un fracasado. ¿Y cómo voy cuáles son mis acciones? Pues cabizbaja, De fracasado. caminando, así nada de fracasado. Triste, Sí, vergüenza, no puedes andar entre la gente, te sientes tímido, mal, tímido, Tímido. pero pues, te sientes mal, complejido. acomplejado. O no hace nada, no actúa, no se mueve, no prospera, no triunfa. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de pensamiento que no lo deja avanzar más allá de donde debería avanzar. ¿Qué pasa si la persona piensa que está en depresión? Pues está en depresión, O el que le da rienda a la tristeza. está triste. O sea, Y yo sé que todos hemos pasado por ese momento. O sea, esto es algo del dominio propio donde todo ser humano ha caído en ese error. Y después de caer en el error de dejar la templanza o el dominio propio a un lado, después nos lamentamos. Y empieza uno, pero ¿por qué lo dices? Es que yo soy bien tonto. Yo bien tonta, pero es que... Entonces diga conmigo, el dominio propio El dominio El propio. dominio propio es la misma templanza. Es la es la misma misma templanza. templanza. Escuche esto porque vamos a ir a la palabra de Dios. Y esto es un fruto o evidencia. Diga conmigo, fruto o evidencia. Fruto o evidencia Diga conmigo, fruto o evidencia Fruto o evidencia del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ir a la Biblia obligatoriamente. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6, Gálatas capítulo 6, perdón. El libro de Gálatas. El libro de Gálatas está en el Nuevo Testamento, capítulo 6, y vamos a verlo en el verso 22 y verso 23, donde habla de los frutos de tener al Espíritu Santo dentro de uno. Gálatas, perdón. Gálatas capítulo 6, verso 22 y 23, está en el Nuevo Testamento. Esto lo voy a escribir acá, libro de Gálatas, ¿Galatas qué? capítulo 6, verso 22 y 23. ¿Quieres el número? 6, Yo no tengo esa Gálatas capítulo 6, verso 22 y 23. En el Nuevo Testamento. Más para acá, mucho más para acá. Mucho más para Hasta el acá. último. Todavía. Claro. Casi A ver, todo. ¿dónde abrió? La otra mano. Salmos. No, la otra mano. No, la otra. Acá. Sí. Ahí, ¿dónde abrió? Corintios. Más para acá un poquito. Acá. Sí. Dele después No de mucho. Después de ¿Dónde Corintios abrió? está ¿Dónde, Gálatas. dónde abrió? Ah, ya me di cuenta. Lea. ¿Dónde abrió? ¿Qué libro es? Está los onivenses. Se pasó. Más para atrás. Sí, un poquitito. Si le pueden ayudar ahí, por favor. Se está aprendiendo a manejar la Biblia. Gálatas, oiga, ese es Colosenses. Se pasó. Ya, no, miento. Antes de Colosenses. Filadera. No, más para atrásito. Eso, siga avanzando. Ayúdenle a buscar ahí, por favor, libro de Gálatas, capítulo 6, verso 22. No se les olvide ponerle Ahí dice Gálatas. Ahora busquen el 6. capítulo 6, verso 22 y 23. ¿En Gálatas, amor? Gálatas, capítulo 6, verso 22 y 23. No tiene. Llega hasta el 18. Oye, Perdón, Gálatas, capítulo 5. No 6, 5. 5, Cinco. 5. El 6 no. No, Gálatas, capítulo 5. 5. ¿Cuál era? Gálatas, capítulo 5, 20. verso 22 y 23. ¿Listo? Espérame. A ver, Angélica, mejor y me ayudas a leer ahí el 22 y 23 de una vez. Ok. Luego lo miramos en la... ¿Ya lo oigo? O léeme el 22 nomás. Ok, Vamos al dice- 22 Ajá. y 22, porque tenemos Biblias distintas. ¿Listo? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, Escuche. gozo, Vamos paz. despacio. Dice, el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto?
Diga conmigo, fruto Fruto. es una evidencia. Es una evidencia. ¿Sí? Es una evidencia que diga conmigo, que debo tener en mi vida. Que debo tener en mi vida. Y ahí es donde usted comprueba realmente su vida cómo está con respecto al eterno, con respecto a las cosas de Dios. Porque no es simplemente como muchos venir a decir, es que yo soy cristiano, es que yo soy católico, es que yo soy musulmán, es que yo soy pastor, es que soy evangelista, es que soy profeta, es que lo que sea. Hay una evidencia, escuche esto, hay evidencia, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que estamos en el camino correcto. Porque no podemos ir creyéndonos todo lo que nos digan. ¿Ya? Hay evidencia y la evidencia está en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dejó, hay evidencias que nos llamaron frutos. O el fruto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si el Espíritu Santo está en mí, diga conmigo, hay evidencia. Si el Espíritu Santo está en mí, hay evidencia. Si no hay evidencia, ¡ojo! Analice su vida a nivel espiritual, porque no podemos decir que somos lo que decimos que somos si no tenemos la evidencia de Él en nosotros. La evidencia del Espíritu Santo no es que yo lo diga. Yo voy a dar un ejemplo que nunca se me podrá olvidar. Llegué a Colombia después de un tiempo que duré en el Perú y entramos a un negocito, a un localito. Había una señora cristiana que vendía todo lo que son desechables, los platicos esos de desechables, todas esas cosas. Y en medio de la conversación que tenía, le dije, hermana, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Y no lo hice a propósito, le hice la pregunta. Y la respuesta, pues claro que sí lo tengo. Desde que acepté a Cristo lo tengo. Y esto es lo que me pregunta, y eso se pegó una enojada, pero fuerte. Y yo me quedé sorprendido y callado. Y le dije, esa es una evidencia que no lo tiene. Le dije, es una evidencia que no lo tiene. Porque está bien que usted se enoje por algo que valga la pena. Algo que amerite enojarte. Pero por una simple pregunta. ¿Ya? Entonces vamos a ver uno de los frutos. El primero que dice, ¿cuál es? Amor. Voy a escribirlo acá en negro. Amor. Y no lo vamos a descifrar, solamente lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a este. Siga. Gozo. Gozo. Paz. Paz. Paciencia. Paciencia. Benignidad. Benignidad, de la que eso viene de la persona buena. Bondad. Bondad. Fe. ¿Sí? Mansedumbre. Mansedumbre. Templanza. Y templanza. Ojo con esto, lo voy a escribir aquí en rojo. Templanza. Templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Diga conmigo, templanza Templanza. es una característica Es una Es una característica que debe haber en mi vida. que debe haber en mi vida. Y algunos confunden la palabra templanza porque hay un error de traducción. Debería ser más explícita la Biblia, es decir, ¿qué es templanza? Que es dominio propio. Y como la gente muchos no entran a investigar el significado correcto de la palabra, a veces, y he encontrado personas que me han dicho, yo soy templado, pastor. Yo soy templado para pelear. Yo soy templado. O sea, creen que es de carácter recio y fuerte. Piensan que la persona que es así es la que tiene templanza. Y no es así. Diga conmigo, templanza Templanza es dominio propio. es dominio propio. Y algo que estaban leyendo ahí en el significado de templanza o dominio propio, dice que el que tiene dominio propio controla. Voy a escribirlo acá. Controla o debe controlar estos tres aspectos. Entonces hay dos clases de personas. Una que es controlada por sus pensamientos Y descontrolada. y otra que controla sus pensamientos. La persona que se deja controlar por sus pensamientos, se deja controlar por sus sentimientos, por sus emociones, y usted la ve que es totalmente emocionalista.
Pero la persona que controla sus pensamientos, controla su vida, controla sus actos, controla sus emociones, controla sus sentimientos. Escuche esto, son las personas que triunfan. Es que tienen el control de todo. El que tiene el control de sus pensamientos puede controlar todo en su vida. Y la persona que tiene el control es la persona que triunfa. La persona que se deja llevar por sus pensamientos, por ejemplo, tiene un problema, algo, y se deja llevar por el pensamiento de la tristeza, de la amargura, de la desesperanza, de la depresión, ¿cómo termina? Muy mal. Deprimida. Sintiéndose Es la gente que se convierte eso. mal, sintiéndose odiada. Bueno, perdonen que voy a tomarlas a las mujeres de ejemplo, se sienten, porque normalmente se ven las mujeres, aunque hay muchos hombres que padecen lo mismo. Entran en tristeza, entran en amargura, no pueden tener un problema, un pleito, con, por ejemplo, con su cónyuge, porque se les acaba el mundo. Se les acaba a tal punto que ya se encierran en sus casas, no quieren hablar con nadie, no quieren ni bañarse, no quieren ni levantarse, no quieren ni ir a trabajar, no quieren nada. Y lo único que piensan es hasta en morirse. Porque se dejó llevar por un sistema de pensamiento erróneo. Entonces, como tiene un pensamiento erróneo, sus sentimientos, sus emociones son erróneas. Y por eso es que vemos muchas personas que hasta se suicidan o acaban con todo. ¿Por qué? Porque no tienen el control. Por encima de las circunstancias que nosotros estemos pasando y viviendo, por eso les decía, nadie sabe con la sed que otro vive. Yo puedo venir aquí, pararme, hablar muy bonito, pero nadie sabe qué pasa en el día, no saben si tengo un problema. Y si yo me dejo llevar por los problemas, ¿en qué vamos a quedar? Imagínense que lamentablemente los malos pensamientos y los malos sentimientos y las malas acciones contaminan a otros. Sí. Es lo delicado. Si fuera que yo solamente pensara mal y actuara mal o viviera mal, vaya y venga. ¿Listo? Se acabó. Si quiere quitarse la vida y se acabó y punto. Pero nosotros no estamos solos en este mundo. Nosotros tenemos personas a nuestro entorno que vamos a contagiar, bien sea por nuestra manera buena de pensar o nuestra manera mala de pensar. Por eso es que estamos viendo hogares donde si hay una persona que está en error, que se deja controlar de sus emociones, cae en errores graves y fatales. ¿Y sabe qué es la persona que cae en esos errores, que se deja controlar por las emociones? Vive cometiendo errores. Y después vive lamentándose. Y después vive pidiendo perdón. O pidiendo otra oportunidad. Es lo delicado. Y es una persona que deja pasar las bendiciones. Porque ahí viene lo otro. Si nos metemos en problemas de hogar, ni se diga, porque la mayoría de hogares se desbaratan. ¿Por qué? Porque hay alguien que es emocionalista. Y ese emocionalista no se da cuenta del daño que está produciendo en su entorno. Y le vale, no le importa. Pero la persona que controla, corrige. La persona que controla, actúa honestamente. Y la persona que controla sus sentimientos, sabe que todo tiene un límite en esta vida. Por eso la Biblia, o el salmista hablaba que todo tiene su tiempo. Si yo quiero me puedo portar mal. Pero ¿qué tal yo portarme mal todo el tiempo y toda la vida? ¿Qué va a pasar? Me va a ir mal. Me va a ir mal en la vida. Voy a empezar a retroceder y voy a perder todo lo que he logrado porque se me dio por portarme mal. Porque no logré controlar un pensamiento, una emoción y unos actos, sino seguí actuando mal. Diga conmigo, estas características no me pueden controlar. No me No me pueden pueden controlar. controlar. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. ¿Me hago entender? Entonces, yo debo controlar. Claro, ni el agua. Debo controlar los pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Porque si yo no controlo mis pensamientos y me dejo llevar por cualquier pensamiento de basura, ¿en qué voy a parar? En actos de basura. En basura, exactamente.
¿cierto? Si yo empiezo a controlar mis pensamientos y que me entre información sana en mi cerebro, ¿qué va a pasar? Todo va a caminar bien. Todo va a caminar bien, mi vida se va a sanar, mi cuerpo se sana, mi ambiente se sana, mi calidad de vida se va a sanar, mi entorno se va a sanar. Ustedes que tienen un hogar, hagan el ejemplo, solamente por molestar. No le van a hacer lo que le hicieron a la abuela que le dimos ayer, ¿no? Le voy a contar qué fue lo que vimos. Hicieron una reunión de Navidad, previa a la Navidad, y dijeron, abuela, vamos a hacer la Navidad antes del 24 y nos vamos a regalar todo el mundo regalos. La abuelita llevó un regalo, compró un regalo a quien le tocó, de esos de amigos secretos, y le dio su regalo bonito. ¿Y saben qué hicieron? Se pusieron de acuerdo todos, y todas las cosas de la abuelita las cogieron, las empacaron regalo y se las empezaron a regalar entre ellos mismos delante de la abuela. Y lo chistoso es que, digamos, salió una plancha de esas antiguas, de esas viejitas. ¿Sí? Los chamacos querían hacer eso para Y era una broma que le estaban haciendo a la pobre abuelita. Y la abuelita ahí sentada mirando. Ya no voy a poder porque... Y la abuelita apenas llegaba y la enfocaban y la cámara llegaba y miraba como hacía fruncía la cara y decía así, yo tengo una igual, decía la viejita. Eran sus cosas. Pero llegó un momento y eran las cosas de ella. Y luego un bolso, luego un suéter, luego... Pero decía la viejita, yo tengo una igual. ¿Dónde consiguieron eso que son igualitas a las mías? Decía la viejita, no, estamos regalando las cosas. Pero llegó un momento en que la viejita se dijo, pero esa plancha está usada, está negra por debajo. Es muy parecida a la mía. Y el muchacho la alcanzó a voltear y dijo, no, abuela, todo esto es nuevo, todo esto es nuevo. Y después cuando la viejita se dio cuenta, que risa se entró burlándose de la viejita. ¿Ya? Entonces diga conmigo, voy a controlar mi vida. ¿Sabía que usted es el dueño de su vida? Sí, señor. ¿Sabía que su vida, usted va a hacer lo que usted quiera hacer? Sí, señor. Y hoy en día usted es lo que usted se propuso hacer en el pasado. Hoy en día usted es lo que se propuso o lo que dejó de hacer en el pasado. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque por la falta de dominio propio usted resultó complaciendo a otros. Ese es el tema delicado. Que por mucho tiempo, cuando complacimos a otras personas, dejamos de triunfar, dejamos de avanzar, nos mortificamos la vida, sufrimos, nos amargamos y hasta soltamos muchísimas lágrimas. Gritamos, nos encerramos, no queríamos ni salir y lloramos y pensamos que el mundo se nos acabó. Pero lo bonito de la palabra de Dios, entrar a la palabra de Dios, es que ella nos vuelve a nuestro estado natural. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Lo conocieron como templanza. Y hay muchas personas que dicen normalmente, ¿pero qué es templanza? ¿Qué es templanza? ¿Qué es templanza? Entonces diga conmigo, el dominio propio. El dominio propio. ¿Listo? Ahora vamos a ver algo muy tremendo o muy bonito, y es como Dios... ¿Qué quiere decir longanimidad? Búscalo en el diccionario. Long life. Ahí lo tienes. No, eso es longitud. No, just Búscalo. look it up. Se me llegó otra palabra. ¿Listo? Vamos a mirar, mientras buscan la palabrita que están preguntando, vamos a ir a la palabra de Dios para mirar cómo el Eterno tiene dominio propio. Y el dominio propio tiene algo muy importante, y es que yo debo controlar, ¿cierto? Long suffering. Y en lo que yo debo controlar, That's what it is. That's what it says. ¿qué es lo que traduce? Para sufrir por mucho tiempo. Longami. You need to Tradúcela put en it in español. Spanish. Tradúcela Ya en lo español. puse en español. Y eso fue lo que me salió, pero no lo entendí, por eso lo puse en inglés. Por eso le Repítelo. pregunté a él que sí que quiere decir. Put it under significado. Es la característica de poder aguantar el sufrimiento. Grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Exacto. O sea, estar siempre, dirían hoy en día los ministerios modernos, siempre estar positivo. Y cae como anillo al dedo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el Eterno nos ha demostrado que nosotros tenemos que tener el control de toda situación en nuestra vida. Si usted no controla aún las situaciones malas, usted va a fracasar.
Si usted no controla las situaciones de enfermedad, usted va a fracasar. Acaban de leerlo. Repítame la palabra. ¿Longa qué? Longanimidad. Unanimidad. Longanimidad. O sea, es tener una actitud, es tener buena actitud, aún en las situaciones malas. ¿Fue lo que tradujo? Es que en español lo traduce de una forma y en Sí. español dice otra. Cambia por el idioma. Es buena actitud aún en malas situaciones. En las adversas parece que decía. Las adversidades. Ajá. Sí. Adversidades Las es lo circunstancias malo, lo eran contrario, adversidades. lo que no espero en mi vida. ¿Sí? Es adversidad es igual a algo malo que le suceda a uno en la vida. Por decir algo, que usted va y le estrellaron su vehículo. Eso es alguna adversidad. Es adverso. Que usted va por ahí y se le cayó el tacón de zapato, se le rompió el pie. Excuse me. Eso es una adversidad. Que se le cayó el celular y se le volvió pedazos, eso es una adversidad. Que una amiga llamó y que tiene su familiar que está enfermo, eso es una adversidad en la vida de ella. Pero es algo bueno. ¿Qué? No, es algo Sí. Es algo malo. Entonces aquí No, está diciendo. es buena actitud aún en la adversidad, es lo que dice. Por más larga que sea, o por más que sea su adversidad, hay que tratar de tener buena actitud. No podemos decirle, ay, se le murió su mamá y usted está feliz de la vida porque se le murió la mamá y se murió la viejita. No, hay momentos en los que si se le murió la mamá, pues ¿cómo va a estar uno? Triste, angustiado. Pero debe haber un límite, ¿cierto? Donde ese sentimiento no la va a dominar. Usted tiene que controlar las adversidades. Tiene que tener buena actitud para controlarlas y no dejarse llevar por las adversidades. O sea, ser positivo aunque esté mal lo que Claro, está porque pasando. usted tiene que tener Salir conciencia. adelante, no dejar Usted tiene que supere. tener conciencia que usted debe tener un tiempo aún para el dolor y la tristeza. ¿Sí? Por ejemplo, si se murió el esposo, ¿va a estar en luto toda la vida? No puede estar en luto toda la vida. Claro. No puede entrar en la amargura. Yeah. Tiene que tener un tiempo de luto, de dolor, de tristeza, de amargura, donde usted hasta grite. Es Pero va a llegar el momento en que usted tiene que tener una buena actitud y es reconocer que eso tuvo que haber sucedido, porque todo está dentro de la voluntad del Eterno, ¿cierto? Hay personas, y he conocido personas que no controlan el dolor y eternamente viven en tragedias. Eternamente. Mire, le voy a decir otra cosa. Una de las cosas más fuertes que le ha pasado a las mujeres, más que todo, es cuando quedan en soltería. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque la adversidad que tuvo o que sufrió en su hogar, donde fue maltratada, humillada y todo eso, la ha llevado a tener un sistema de pensamiento donde ha dicho, no, me quedo soltera. Y no le abre las puertas a otra relación ni nada de las circunstancias. ¿Por qué? Porque quedó marcada la persona. Ninguna adversidad nos tiene por qué marcar la vida y el destino. Pero si no te marca, no cambies. Tiene uno que cambiar, tiene uno que seguir adelante. Y algo que les he dicho siempre, una adversidad es una plataforma de lanzamiento para mejorar. Que si hubo un problema en el hogar, tengo que aprender la lección de por qué ese problema y para qué este problema y tengo que superarme. No porque hubo un problema, entonces voy a echarme para atrás y voy a echarme para atrás y voy a echarme para atrás. Al contrario. Tienes que salir adelante. Tiene que estar ahí adelante y triunfar. Y el duelo, diga conmigo, el duelo tiene que pasar. Tiene que pasar. Y debe haber una buena lección de cada problema que tuvimos que vivir en nuestras vidas. Bien sea para no cometerlo o evitarlo. Pero si usted vuelve y cae en la misma situación es porque usted no tiene dominio propio. Se deja dominar de las emociones. Es como cuando las personas se ganan el billete de la lotería. ¿Sí ha pasado? ¿Sí han visto los reportes? Se ganan millones, pero millones, y lo que primero que hacen es la casa más grandota, el carro más lujoso, un Lamborghini. Hasta yo. Se van a pasear por el mundo entero,
Y cuando menos piensa, Ya no quiere nada. oh, ya no hay nada. Y le llegaron los taxis de la casa y tiene que venderla. Y he conocido personas que han dicho, mi vida cambió para mal cuando me gané la lotería. ¿Por qué? Porque como no hubo dominio propio, que es la templanza, no supo administrar correctamente esa bendición. Se echan a perder. Y pierden hasta más de lo que tenían. Y vuelve a comenzar. Comenzar otra vez no es fácil. No. Para Por nada. eso es mejor no perder ni retroceder, sino tener dominio propio en cada circunstancia de la vida. Lo mismo un negocio. Una compañía debe tener a la persona dominio propio. Y saber lo que estás haciendo. Exacto. Si no tiene dominio propio, se puede llenar de emociones. ¿Ya? Le llegó un negocio espectacular donde se va a ganar su buena lana, como dicen los mexicanos. Pero no piense que toda la vida los negocios van a ser así. Hay momentos en que los negocios bajan Claro. por temporadas. Pero el hecho de que baje el negocio, hay personas que se desesperan y ya deciden no seguir. Ay, es que no hice nada. Empiece a tener fe y a confiar en el Eterno, en su Dios. El dominio propio tiene que ver con confiar en Él. De que yo tengo que tener conciencia de que Él va a obrar y seguirá obrando. Tal vez no la misma lana, pero más poquita. Pero eso no indica que no le va a volver a salir otro negocio. Pero hay personas que se ponen tristes porque ya no vendieron hoy lo que vendían ayer. Entonces ya mañana no sigo porque ya me da temor. Y pierden la confianza en Él. Por eso no pueden dejarse llevar por las emociones. Usted tiene que controlar su emoción. Usted tiene que controlar sus pensamientos. Y no dejarse contaminar de personas que tengan pensamientos erróneos ni de fracaso. El que se junta con la miel, ¿qué va a pasar? Miel. Va a salir un taito. El que se junta con necios, se va a volver necio. El que se junta con sabios, sabio se va a volver. Claro. Júntese con borrachos y verá cómo va a terminar usted. Métase a trabajar en un ambiente donde hayan borrachos y drogadictos y te va a terminar igualito. Qué feo. Cásese con un borracho sin vergüenza y mujeriego y va a ver cómo le va a ir. Así es la vida. ¿Y sabe por qué pasa todas estas cosas? Es lo mismo que, mire, es tremendo, ¿no? ¿Te acuerdas lo que pasó, lo que hicimos en la prueba que hicimos en Odessa? Que era con la camioneta. Usted mire nomás, haga la prueba. Métase a la luz o a un almacén de cadena, váyase de shopping y usted empieza a mirar hacia arriba y verá. No hace falta que se ponga a mirar qué está mirando usted. La gente se contagia. Usted no se deje contagiar de otros. Usted tiene que empezar a contagiar a los demás. Y si usted no puede estar en un ambiente sano, cree usted mismo el ambiente. Usted cree el ambiente de un buen pensamiento, de una buena palabra, de una buena actitud y va a ver cómo todo le va a florecer en bendición. Usted cuando ve los temas y las bendiciones de Dios donde Él hable mal, Dios siempre dijo, yo te bendeciré, yo te cuidaré, yo te prosperaré, yo te ayudaré, yo te levantaré, yo te sostendré. Toda la palabra de Dios está así, con esa forma de pensar y hablar, con un dominio propio donde Él hasta nos dice, confíen en mí. Y cuando perdemos el dominio propio, que es la templanza, dejamos hasta de confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades y nuestros talentos. Y vamos a estar dependiendo de que una ayuda, a ver quién me ayuda, quién. No, es que no podemos. Y lo más tremendo es que al último que recorremos para buscarlo es a Él. Y a cada uno nos dio dones, talentos, nos dio sistema de pensamiento, nos dio control propio. Y tenemos que ejercerlo. Vamos a la palabra. Ya leímos ahí en Gálatas, donde dice el dominio propio. Vamos al Salmo 91, 7 al 9. Gálatas. Vamos al Salmo 91, versos 7 al 9. Es un salmo muy conocido. Salmo. Sí, el libro de los salmos. En la mitad de la Biblia. 91. Son 99. Mitad de la Biblia por allá, los salmos.
91:7. Verso 7 al 9. Espérese. ¿Salmos qué? 91. 91. ¿Qué verso? 7 al 9. Del 7 al 9. Voy a ir borrando acá. ¿Listo? Me lo lee por favor alguien allá y pasamos a la Vulgata Latina a ver qué dice también la Vulgata Latina. ¿Qué número es ese? No, ¿qué? Salmo capítulo 91, 91, verso 7, del 7 8 y al 9. 9. ¿Listo? Vamos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mire, esta es una promesa, ¿cierto? Que dice, caerán, A tu lado 1000. caerán. Ya ahí está. 91. Dice, caerán a tu lado. ¿Qué dice la segunda parte? Y 10,000 a tu diestra, Mas a ti no llegará. mas a ti no llegará. Mire lo que dice, mas a ti no llegará. No llegará. Ese es un salmo y un verso y una palabra que expresa el rey David sobre una promesa del Eterno de Yahweh, 7 al 9. que quien la lee, quien la escudriña y quien se apropia de esta palabra puede tener dominio propio. Le voy a decir algo muy importante. Si usted no busca en la palabra las bendiciones del Eterno, usted no va a tener dominio propio. Usted solo no lo va a poder hacer. Usted puede proponerse lo que usted quiera y no lo va a lograr si no está Dios metido en el asunto. Y su palabra dice que usted va a ver personas a su lado que van a caer. Pueden tener un negocio y el negocio se les va a caer. Pueden tener lo que sea y les va a ir mal. Pero ¿qué dice la palabra? Que a ti no llegará ese mal. Entonces, si usted confía en el Eterno, ¿cierto? Usted va a lograr tener dominio propio. ¿Por qué? Porque por encima de la circunstancia, usted sabe que usted va a estar con protección. ¿Ve? Pero si usted no sabe que tiene protección, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a poner triste, va a pensar que usted va a fracasar, va a pensar que no va a poder, va a pensar que su lucha es en vano, que su esfuerzo no va a conseguir nada, No, y usted va a pues, retroceder. hay que seguir. Pero si usted está en la palabra del Eterno, si usted entra a la palabra del Eterno, usted logra adquirir dominio propio. ¿Por qué? Porque va a tener confianza. ¿Va a tener confianza en qué? En su palabra, y usted se va a esforzar porque usted se va a sentir protegido y en bendición. ¿Listo? ¿Qué dice ahí el verso 7 en la Vulgata Latina? XC es 90 o 91. No, X es 10. No, ahí sí me corchó. 100, sí, 90, sí. ¿Es XC? ¿Me dijo XC? Sí. XC. Esto es 10 y esto es 100. Como está antes es menos, entonces sí es 90. Eso es 90, eso es 90. Entonces está mal esta Biblia. Sí, ya sabemos que tiene los capítulos renombrados. 91, 7. ¿Qué dice ahí? En el 91, 7, 7. Sí. ¿Sí? Dice, el hombre insensato no conoce estas cosas, ni entiende de ellas el necio. Apenas los pecadores brotan como el hieno y brillan todos los... Ese es el 92. Pues acá dice XC. No, lea el anterior. Ese es el que estaba leyendo Flor, pero estaba preguntando. Sí, Dice, léalo. caerán a tu lado izquierdo 1000 saitas y 10,000 a tu diestra, mas ninguna te tocará a ti. Tú lo estarás contemplando con tus propios ojos y verás el pago que se le da a los pecadores y exclamarás. Listo, ese es el 8. Léeme el 8, por favor, ahí. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Entonces, fíjese,
Dice muy clara la palabra, y está hablando el salmista, que usted se va a dar cuenta, usted lo va a mirar. Entonces, hay algo muy tremendo, o muy bonito acá, y es que si usted mira que en su vida está la protección del Eterno, ¿qué lo lleva a usted a tener? Dominio propio. Que es confianza en usted, porque Él le está protegiendo y le está bendiciendo. Pero viene una pregunta: si usted no conoce la palabra, y usted no entra en la palabra, y no sabe que hay un Dios que le protege, que le va a guardar, y le va a levantar, y le va a extender la mano, ¿qué va a suceder con la persona? Pues no tendrá bendición. No tendrá dominio propio. Y dominio. Se va a dejar dominar de sus pensamientos y de sus emociones. Y sus actos van a ser contrarios. Por eso es que usted ve muchas personas fracasadas. Usted ve personas fracasadas por un problema X, Y o Z, sea de hogar, sea financiero, sea de laboral. Hay personas que tienen su confianza en el trabajo, en la compañía donde están. Y si la compañía cierra y los deja cesantes o vacantes, muchas personas entran en amargura y depresión. ¿Qué voy a hacer ahora? En vez de correr a buscar la protección y la bendición de Él. Como que no van a hallar en Eso otro se lugar. llama dominio propio. ¿Qué es dominio propio? En este caso sería tener esa certeza y esa confianza que sin importar lo que esté sucediendo, Él me va a bendecir. Va a salir adelante. Él me va a ayudar a triunfar. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé. Pero por eso es que Dios necesita que usted se active, usted se vuelva proactivo. Las personas que han triunfado en el mundo y que han dejado huella en esta tierra son las personas que trataron de fracasar, pero pusieron su mirada en el Eterno. Que una circunstancia mala los obligó a activarse y a moverse. Y saben que hay veces, por eso hablaban de la longanimidad. ¿Cierto? Hay situaciones donde Dios permite que nosotros entremos en cosas malas que no nos gusta, no quisiéramos, para que nos activemos. ¿Cuánta gente no tiene hoy en día una compañía grande porque un día lo botaron de su trabajo? Porque no encontró nada más que hacer. Y en ese momento activó su don y su talento. Y Dios lo que quiere es bendecirnos con los dones y los talentos que Él depositó en nuestras vidas. Pero a veces tiene que darnos el empujoncito, porque nos falta dominio propio. ¿Listo? ¿Qué dice el verso 9? ¿El 9? Sí. Porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Elohim, el León Altísimo, por tu habitación. ¿Está leyendo? Es la... El Brit Hadashah. Ok, perfecto. Listo, vamos a alguien en español allá, verso 9. Porque has puesto a Jehová, a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces fíjese que una de las cosas que lo lleva a uno a tener dominio propio, diga conmigo, es confianza Es confianza en el Eterno. en el Eterno. Y cuando usted dice confianza en el Eterno, escuche esto. Confiar en el Eterno no es decir yo creo en Yahweh, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Todas las personas que se alejan de la palabra del Eterno caen y pierden su esperanza. Fíjense que hay personas que están pasando una situación dura, fuerte, que solamente esa persona la vive. Y a veces cuando nos escriben a nosotros, ¿qué es lo que acostumbro yo a hacer? Yo les escribo un verso bíblico y les doy una palabra. Es que hay una diferencia en entrar en la palabra que cambia mi circunstancia, cambia mi vida y me llena de aliento y fortaleza, a escuchar la voz de un hombre. Sí, si me escriben y que llore, pues lloro. Pero hay una diferencia en que usted busque a un hombre o la palabra de un hombre, a que usted entre en la palabra de Dios, que es la que le va a dar la fortaleza, que le va a mostrar el camino y le va a cambiar la vida. Por eso dice muy claro el verso 9, dice, porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza. Entonces la persona tiene su confianza y tiene la esperanza, ¿cierto? Sí. La misma palabra lo dice, es esperar.
confiar de que Él va a actuar, ¿cierto? Y dice algo, terminando, dice, al Altísimo por tu habitación. Y acuérdese que la Biblia cuando habla del Altísimo, Mari ya lo leyó, Altísimo. Está hablando que el Altísimo es el Elión. ¿O no Que es llamaron Yahweh? Cristo. El león. No. Se perdió de una clase espectacular donde hablamos del Salmo 91, donde habla que el omnipotente, el Yahweh, Sí. que dijeron que se llamaba Jehová, y el Altísimo Es Jesucristo. es el Elión, a quien llamaron Cristo. Oh, ok. Entonces, si usted habita, por eso dice el Salmo 91, si usted habita bajo el abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Del Omnipotente. Sí, sí he oído ese verso. ¿Ya? Entonces, si usted confía y su esperanza está en quien llamaron Cristo, que es el Mashiach o el Mesías, ¿ya? El Padre Celestial le protege, le ayuda, le bendice, le abre las puertas, le guía, le prospera, le sostiene, le alienta, le da su salud y todo lo que usted necesita. Por eso es necesario, para tener dominio propio, entrar en la palabra. Sí, señor. Si usted no entra en la palabra, usted no tiene dominio propio y usted va a vivir de la tristeza a la amargura. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Se va a acabar la vida, me voy a morir. Ay, ay. Porque le van a controlar sus pensamientos de derrota, de tristeza y de amargura. Pero si usted encuentra esta palabra donde Él dice, yo te levantaré y te sustentaré, ¿qué va a pasar? Se levanta usted en fe confiando en su Dios y toda circunstancia cambia. Y usted va a ver que va a encontrar como esas aguas frescas, esos ríos de agua viva que van a entrar en usted. Haga cuenta que estamos a 80 grados Fahrenheit acá. Y a usted le llegan con una botellita de agua bien fría. Cambia la circunstancia, ¿cierto? Es muy cierto lo que está diciendo, porque cuando uno escucha la palabra, la puedes escuchar 50,000 veces, pero no tiene el mismo significado. Bueno, es el mismo significado, pero cuando tú la lees, es cuando te llenas. Y es bien raro, pero así es. Sí. Si no lo lee uno, peor si estás viviendo una A circunstancia. Flor le va a tocar a cómo está en su vida. A mí me va a hablar a mí en lo que yo estoy pasando en mi vida. Exacto. Es la misma palabra, pero le va a dar consuelo a ella en lo que ella necesita y consuelo a mí en lo que a mí me necesita. Pero lo que estoy tratando de decir es que te lo puede decir Carlos o yo 1000 veces. Y nomás vamos a entender lo que está diciendo. Nomás, bueno, ok. Pero tú lo lees y en ese instante hagan de cuenta que es prende él el foco. mismo que está hablando y lo estás, ahora sí lo estoy agarrando. Es Porque hay increíble veces- cómo funciona. Porque hay veces que nomás lo lees, pero hay veces que de veras tomas el tiempo y te detienes y lo meditas. Y te decides. Sí. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que usted se está metiendo directamente con la palabra del Eterno. Está hablando con Él. Sin intermediarios. Y es lo que Dios siempre ha querido. ¿Ya? Usted entre a su palabra y no busque intermediarios. Si están pasando por una situación así, como dice Carlos, mi esposo, van a tener ese sentir por dentro de ya no va a acabar esto porque me tengo que sentar, es una necesidad. Me tengo que sentar a leer la palabra y en un ratito lo voy a... Y cuando lo haces, cuando menos piensas. O sea, yo cuando empezaba a leer así, yo me levantaba desde a las 6, ¿verdad? De la mañana, a la hora que me levantaba a hacer el lunch o lo que fuera, y me ponía a leer, pero a veces decía, voy a ponerme a lavar, a copiar, pronto, antes de que me siente. Y en cuanto me sentaba, sentía que toda la palabra estaba fluyendo, estaba Es la que estaba así actúa entendiendo. Él. A través, diga conmigo, el Eterno El Eterno actúa en mi vida a través de su palabra. Isaías 26:4. Isaías 26:4.
¿Para frente o Más para atrás. No mucho, no se va a pasar mucho. No, no, para otro lado. para frente? Para atrás es para atrás. Se pasó demasiado. ¿Isaías qué? Si alguien le puede ayudar allá en la Biblia a buscarla. Isaías capítulo 26, verso 4. Isaías 26. 26, 4. Vamos a ver otra porción donde nos va a ayudar a tener dominio propio. Entonces, para que me quede claro, 26. lo que les quiero mostrar es que el dominio propio no se adquiere porque yo quiera tener dominio propio. El dominio propio se adquiere cuando yo empiezo a confiar en el Eterno. Sí, Señor. Cuando yo suelto mi vida en el Eterno, cuando yo suelto a mis hijos en el Eterno. Y cuando yo confío en el Eterno, Él se encarga de quitar lo que no debe estar a mi lado. Todo lo malo, la maldad, y donde yo no debe estar, Él se encarga. Por eso es que usted ve situaciones donde dice, pero es que ya no me volvieron a invitar, pero es que ya no me hablan. Antes me llevaban por allá a los polis, a lo que fuera, a tomar licor, y ahora ya nadie. ¿Por qué? Porque Él se encarga de limpiar su vida porque quiere bendecirle. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguien lo encontró? Isaías 26, 4. Sí, dice, confiad en Yahweh perpetuamente, porque en Yahweh el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces fíjense, otra palabra que me lleva a tener dominio propio es confiar ¿en quién? El Adón. Ay, no, yo duro mucho para allá. ¿En Yahweh? Si quieren no la utilice, utilice esa y utilice la otra, la normal. No tengo. Yahweh, el Adón. ¿No hay otra Biblia para allá en español? Sí, ahí está, ahí la dejé. Está ahí por arriba del. Sí, porque Listo. está ahí. Entonces miren lo que dice. Confiar en Yahweh, ¿qué dice? Confiar en Yahweh. Perpetuamente. Porque ¿Qué es perpetuo? ¿Qué es algo perpetuo? por eternidad. Por siempre, es eterno. ¿Sí me entiende? Dice confiar en Yahweh perpetuamente. Aún en medio de la adversidad, hay que confiar en Él. Porque en Yahweh. Hay una historia muy bonita, o hay varias historias, pero voy a tomar una. Usted lo encuentra en el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel era un joven que confiaba perpetuamente en Él y su vida era de confianza en Él. Pero llegó una adversidad, en que llegó un día en que hicieron un decreto que había que adorar una estatua del rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? No la quisieron adorar, ni él ni sus amigos, y la orden fue que los metieran a un horno de fuego, donde cocen ladrillo. Si me tiene un hueco allá, donde hay carbón, hay combustible, y le prendieron candela a eso. Y le dijeron a él, renuncia a tu Dios y adora la estatua. Él dijo, no, yo confío en mi Dios. ¿Sí? Ahí viene la diferencia de confiar en Dios a confiar en mi Dios. ¿Cuál era su Dios? ¿Ya? ¿Cuál era el Dios? Porque los babilonios confiaban y tenían sus dioses. Pero él no confiaba en los dioses de Babilonia, confiaba en su Dios, que era el Dios de Israel, Yahweh. ¿Y qué pasó? Que el fuego no les hizo nada. Decía el rey desde arriba, pero si metieron 3 hombres, ¿por qué yo veo 4? Desde arriba. Y era el ángel del Eterno quien envió para protegerlo en medio de la adversidad. Por eso, ¿nosotros estamos libres de adversidades? No. Vamos a tener adversidades, problemas, circunstancias difíciles, pero hay que confiar que toda circunstancia mala en nuestra vida, Él tiene ya la salida. Él sabe cómo vamos a salir de esto. Pero si nosotros nos descontrolamos en la adversidad, en la situación mala, y perdemos la confianza en Él, ¿qué va a pasar? Si yo no logro confiar en que Dios me va a bendecir o Dios me protege, mucho menos voy a confiar en mis habilidades o en mi capacidad para poder tomar una sabia decisión. Si yo dejo de confiar en Dios, yo pierdo todo. Y voy a luchar en mis propias fuerzas, en mi propio pensamiento, en mis propios sentimientos. Y lo más tremendo es que siempre lo malo trata de controlar al ser humano. Pero cuando está Él, lo malo dice que se aparta. Y ya voy a pensar correctamente. Voy a tomar sabias y correctas decisiones. ¿Y qué va a pasar más adelante? Que la adversidad se acaba. Y se va a acabar no porque usted haya actuado,
es porque usted confió y su confianza en el Eterno debe ser Perfecto. perpetua. Amén. No importa lo que venga, no importa si hoy no hay trabajo, no importa, no sucede nada. Y vuelvo a repetir lo que me pasa a mí en el taller. Hay gente que me decía, ¿y usted no le da miedo? No. ¿Y usted no le da temor que el trabajo baje? No. Y hace 3 años recién yo llegué aquí a los Estados Unidos, ustedes saben que la comida me sentó muy mal, yo no podía comer. Y duré 2 meses en cama. Me paraba solamente para las reuniones, ¿cierto? Y Mari no hallaba qué hacer conmigo. Pues no para formarme problemas, sino para darme comer, que algo que mi cuerpo lo recibiera. Me llevaba fruta, pero yo más me demoraba en levantarme que otra vez decaía. Y me iba al piso que perdía mis fuerzas. Y mi confianza siempre en Él. Y yo sé que Dios está actuando en ese momento, porque me acuerdo tanto que mi esposa me dijo, amor, nos quedan $100. Así me dijo, nos quedan $100. Y cuando ella me dijo los $100, le dije simplemente, tranquila, Él no nos desamparará. Y me levanté, ya dije, no más, no voy a seguir aguantando esto más. Me levanté en el nombre del Señor. Y yo que vuelvo y llego al taller, y otra vez ese teléfono a sonar. ¿Cómo son las cosas de Dios de tremendas? Mientras yo estuve en la cama, nadie llamó. Qué raro. Amén. Y los 2 o 3 carros que tenía ahí pendientes de arreglo, los clientes me dijeron, tranquilo, no hay problema, cuando pueda me lo arregla. No me informaron problema. Pero en el momento en que me levanté, confiando y se lo di a mi esposa, yo sé en quién confío, empezó a fluir todo esto de una manera tremenda. Y hay días en que el trabajo es bajito, pero ahí tengo trabajo. A veces llegan 3, 4 carros, a veces llega uno solo. ¿Y qué hago yo? Llegue uno, o haya harto, le doy las gracias al Señor. Amén, amén. Parezco un loquito en el taller. Y hay clientes que le han dicho a mi esposa, pues parece loco, o sea, hablando es que con las tuercas, hablando debajo de los carros. Nada que está haciendo. Así le han dicho. Y yo me la paso, y yo lo que me la paso es hablando con Dios. Yo, gracias Señor por esto, gracias, aprendí la lección. Oh, también me machuco, también tengo accidentes, también me pasan cosas tristes, pero sigo para adelante. Sigo para adelante. Y hay algo muy tremendo, mire, que usted tiene que aprender. Es que usted tiene que juntarse con personas que confíen en el Eterno. Porque si en el momento llega usted a flaquear, en el momento llega a tener debilidad, porque todos los humanos llegamos a tener debilidad y flaquear en algún momento, una palabra de aliento bien dicha en el momento preciso nos puede cambiar la vida. ¿Y qué he hecho yo? Yo a veces llego, cuando estoy así en situaciones complicadas, y yo llamo a mi esposa. Y ella una vez me dijo, pero ¿qué te pasa? Le dije, no, vengo, necesito que ores por mí. Y le digo, necesito que ores por mí, ora por mí. Me dice, ¿pero por qué? Le dije, me siento decaído. Necesito que tú ores por mí, ya, intercede por mí. Y cambia la circunstancia. Nos unimos en oración y buscamos la protección y la bendición del Eterno. Y vuelve todo a cambiar. Porque el enemigo no se deja de esperar para ponernos trabas y situaciones difíciles. Hay días en que usted se levanta y usted no quisiera que amaneciera el día porque tiene un problemón tan tremendo que usted tiene. Pero si usted lo suelta en manos de Él, ¿qué va a pasar? Usted va a encontrar la respuesta y la salida. Eso es confiar en Yahweh. Eso es tener dominio propio. ¿Sabe qué es eso? En esta circunstancia, saber que Él me va a ayudar. Él me va a ayudar. Voy a encontrar la solución y la respuesta porque Él, diga conmigo, Él me va a ayudar. Él me va a ayudar. Él lo prometió. Él lo prometió. Listo, vamos a ver otro versículo. Volvamos al Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Perdón. Verso 19. Y 20. ¿Listo? Si alguien lo encontró, por favor me lo deja. Bueno, Yahweh estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos.
Mira lo que dice Yahweh, que es el Eterno, o a quien se conoce como el Padre Celestial en el Nuevo Testamento, dice que estableció ¿qué? En los cielos su trono. Su trono. ¿Por qué? Y ¿Por su qué, reino. por qué habla de trono? ¿Por qué él habla de trono? Porque Él es el que gobierna. ¿Cierto? Él es Dios. ¿Cierto? Y su palabra, Y su reino domina sobre todos. su palabra es ley. Y Él domina o controla. Dominar es controlar ¿qué? ¿Sobre qué? Todos. Sobre todos. Salmos que O sea, quiere decir, no necesita explicación, que Él tiene el control de su vida. Amén. De todo. A Él no se le escapa nada de su vida. Por eso tenemos que tener dominio propio, que es templanza, que es confiar por encima de las circunstancias que Él lo va a hacer. ¿O qué piensa, por ejemplo? Que Él no tiene el control de su vida cuando tuvo semejante problema, ¿no? O cuando usted está llorando porque las finanzas se le bajan, entonces Él no está ahí. O cuando usted está enferma y a punto de irse a un hospital, Él no está ahí. Siempre. Él está siempre en cada circunstancia de nuestra vida. Si confiamos, ese proceso va a terminar. Y hay que mirar por qué Él nos permitió pasar ese proceso que estamos pasando. ¿Para qué? Son pruebas. Por eso son pruebas. ¿Y para qué? A nivel de cristiano, lo llamaron como que estamos atravesando el desierto. Y usted ve un cristiano o un pastor cristiano, normalmente va a decir, cuando estábamos atravesando el desierto son las pruebas y las tribulaciones y las angustias. Pero Él estaba ahí. Fíjense, el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Tuvieron hambre? Sí. Pero, ¿se murieron de hambre? No. No. Él proveyó. ¿Tuvieron sed? Sí. ¿Se murieron de sed? No. ¿Quién proveyó? Él. Y todo en su tiempo y en su justa medida. Y no hay problema que dure 100 años. O enfermedad que dure 100 años. Ni cuerpo que lo reciba. Ni cuerpo que lo resista. Sí, exacto. Ni hay una circunstancia en su vida que vaya a ser eterna. Todos los problemas, escúcheme lo que le voy a decir, son temporales. Amén. ¿Y sabe cuánto dura usted en su problema? Lo que tú decidas. Lo que usted decida estar en ese problema. Exacto. Si usted decide salir del problema y confía en el Eterno, Él controla todo y Él domina todo, dígame, ¿no le va a mostrar la salida y la respuesta y la solución? Amén. Lo hace. Pero para eso tiene que entrar en su palabra. Porque hay personas que dicen ser cristianos, pero no entran en la palabra. Entonces, ¿qué pasa con el que no entra en la palabra? Corre a buscar al pastor. Pastor, tengo un problema muy grande, necesito que ore por mí. Necesito que me ponga la mano encima. Repréndame los demonios, repréndame los espíritus. Repréndame el mal de ojo. Sí, así son. Entonces su confianza no está en el Eterno ni en su palabra. Su confianza está en un hombre, en un ser humano, y no en quien debe estar la confianza. Y la confianza entonces ya deja de ser perpetua para ser temporal. Entonces yo creo en Dios cuando Él me bendice, cuando todo fluye, cuando todo está bonito, hermoso. Y cuando Él ya permite una circunstancia para meterme a mí en una prueba, para que yo aprenda una lección, entonces ya no dejo confiar en Él. Entonces, si yo no voy a la palabra, algunos corren donde el espiritista, donde la brujilla, la curandera, la hermanita, y ahora el otro, y ahora en el cristianismo, corremos igual que los adivinos, los brujos y los hechiceros, donde el profeta, para que me ponga la mano y ore por mí. Y su confianza en el Eterno, su dominio propio, su templanza, ¿dónde está? Por el piso. Entonces deja llevar por las emociones. ¿Cuánto dura su problema? Lo que usted quiera. ¿Cuándo termina el problema? Cuando usted aprenda la lección. ¿Cuándo Dios le retorna todo y le bendice? Cuando usted aprenda la lección y le demuestre a Él que usted ya lo superó y está capacitado o capacitada para seguir adelante. Si no, ahí seguirá en su problema.
llorando, sufriendo, amargada y hasta cometiendo errores por esto, por aquello. Confía en Él y Él obrará. ¿Listo? Entonces, Él gobierna, su palabra es ley y Él domina y controla todo en nuestra vida. Vamos a Mateo 19:26. Nuevo Testamento. Libro de Mateo, capítulo 19, verso 26. ¿Qué? 19:26. Es mucho para frente. Sí. O sea, para atrás. Atrás, sí. Vamos a ponerle una tarea a Mateo. 19. para que empiece a aprenderse los libros de la Biblia y verá cómo empieza a manejar la Biblia. 19 qué? 19, 26, capítulo, Mateo capítulo 19. Si alguno tiene el tijera hacha del matallajo, Mateo capítulo 19, verso 26. ¿Listo? ¿Qué dice? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es imposible. Entonces Todo es volvemos a la posible. misma. Todo es Si posible. él tiene, si él tiene el control, ¿Cómo va a decir? pues Yahweh, el Dios, tiene el control. Viene la pregunta, ¿habrá algo imposible para él? ¿Su problema no tendrá solución? 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 ¿Mi problema no tendrá solución? Todo tiene solución. Menos A mal. menos que yo no esté en su palabra. Si yo no estoy en la palabra del Eterno, no voy a encontrar solución ni salida. Así es. Entonces voy a tomar decisiones de las cuales después me voy a arrepentir. Pero si estoy en su palabra, voy a tener confianza de que Él tiene con control y para Él no hay nada imposible. Amén. Diga conmigo, lo imposible Lo imposible no existe. no existe. No existe. Pues vamos a leer el versículo que dice. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo le es posible. Entonces, ¿qué hacemos luchando solos? ¿Ve? Si nosotros no nos olvidáramos de este librito y acudiéramos a él en medio de los problemas, créeme, diga conmigo, el mejor consejero El mejor consejero que puedo conseguir que puedo conseguir es la palabra del Eterno. La es la palabra. palabra del Eterno. Amén, amén. ¿Listo? Vamos a otro verso. Jeremías 10, profeta de Jeremías, capítulo 10, versos 12 y 13. Profeta Jeremías, capítulo 10, está por ahí en la mitad de la Biblia, después de los Salmos, para los que están aprendiendo a manejar la Biblia. Libro de Jeremías, capítulo 10, versos 12 y 13. Libro de Jeremías, capítulo 10, versos 12 y 13. Esa es otra porción que me lleva a levantar o tener el templanza, que es dominio propio. ¿Por qué? Porque mi confianza sigue estando en Él, que es poderoso. Jeremías, ¿qué número? Capítulo 10, versos 12 y 13. ¿Listo? El que lo encuentre primero, arránquele. Lee. El que hizo la tierra con su poder, Oiga esto, repítalo por favor. el que hizo la tierra con su poder. Entonces, si yo confío en el que hizo, ¿el que qué? El que hizo La la El tierra. que hizo la tierra con su poder, El que hizo la tierra con su poder. con su poder. ¿Qué más? El que puso en orden el mundo con Mire, su el- saber. Confiar en el que ordenó El que puso en orden el mundo. ¿Qué más el dice? mundo con su saber y extendió los cielos con su Imagine, sabiduría. no voy a confiar en el que extendió los Los cielos. cielos con su sabiduría. ¿Ah? ¿Qué más dice? A su voz se produce
muchedumbre de aguas en el cielo. Imagine, solamente con su voz A su voz. Ajá. se producen las aguas. Sí. ¿Qué más dice? Y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. No voy a confiar en el que hace subir las nubes. De su postrero de la tierra. ¿Qué más dice? Hace los relámpagos. No voy a confiar en el que hace relámpagos. Con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Y en el que envía el viento. Sí, claro. El que saca el viento de sus depósitos. Y saca el viento de sus depósitos. Ajá, así dice. Se hace lo más difícil del mundo. ¿Cómo no va a poder poner? Entonces, el dominio propio, ¿cierto? Lo voy a tener porque yo confío en este Dios. Amén. Entonces, si yo no entro a la palabra del Eterno, ¿cómo voy a poder confiar en este Dios? Entonces, ¿qué sucede con la mayoría de las personas? Dicen que confían en Dios y dicen creer en Dios. Y viene la pregunta, ¿en cuál Dios? Porque si nos alejamos de la palabra, vamos a dudar y vamos a tener temor y vamos a retroceder. Entonces vamos a correr a buscar un intermediario que me solucione la vida. Y lamentablemente la mayoría de católicos corren donde los brujos y los hechiceros, a que les hagan una limpia, a que lo sienten en una silla, a que cojan un poco de ramitas y le peguen por la cabeza y tomen agua y les escupan por encima y pongan una música tenebrosa y tamborcito y ya, ¿no? Los limpiaron. Pero también lo limpiaron de la bolsa. Pues claro, les limpiaron fue el bolsillo porque tuvieron que pagar su buena lana para poder que les hicieran eso. Mejor la limpia. Y los otros corren detrás de un sacerdote católico para que los exorcice. Y los otros corren donde el pastor para que les reprenda los demonios y los espíritus inmundos. ¿Dónde está su confianza? En un hombre, para que le cambie una circunstancia. Yo prefiero que me cambien toda la vida en bendición, porque si este ser, a quien llaman Dios, que es el Dios de Israel, hizo la tierra con su poder, ordenó el mundo, extendió los cielos, a su voz se producen las aguas, él hace subir las nubes, hace los relámpagos y saca del depósito los vientos y los envía, Todo. ¿por qué no voy a confiar en él? Amén, amén. Entonces, si yo confío en él, voy a tener, diga conmigo, dominio propio, propio. que es confiar sin importar la circunstancia, porque él lo va a hacer. Él un día ordenó el diluvio y le dijo a Noé, entre. No le dijo cuánto tiempo iba a durar el diluvio. Entre. Y Noé entró con su familia. Obedeció. Y preservó su vida y la de su familia por obediencia y confiar en él. Amén. Y después él le dijo, abre la escotilla. Y abrió la escotilla. Mandó un cuervito. Y no volvió. Perdón, sí volvió con la rama de olivo. Después mandó la palomita y no volvió la palomita. Y él entendió, escuche, entendió que había llegado el tiempo ya de poder salir del arca. ¿Por qué? Porque confió en el Dios de Israel. En el único y verdadero Dios. En su palabra. Y usted revisa todas las historias bíblicas, es confiar en su palabra. Y para eso hay que abrirla. Para eso hay que buscarla. Para eso hay que desempolvarla, sacarla de donde la tenemos como amuleto de buena suerte y meterla en nuestros pensamientos. Fíjese que el dominio propio es una característica donde yo debo controlar mis emociones y no permitir que mis emociones me controlen. ¿Cómo logro esto? Cuando entro al manual de vida del perfecto diseñador y fabricante de este ser, que es usted y como soy yo. Amén. Vamos a leer el último versículo. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, de verso 29. Mateo 10, 29. Hay muchos más y pudiéramos seguir hablando de este tema muchísimo. Mateo capítulo 10, verso 29. Nuevo Testamento.
Mateo capítulo 10, verso 29. Voy a hacer una pregunta. Rosy, dígame cuántos cabellos tiene usted en la ceja derecha. Nunca me No, no, Ninguno. no estoy en, si se la tatuó, pero tiene cabello, aunque se lo haya depilado. ¿Sabe cuántos caballitos habían ahí? No, no sé. ¿Sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza? menos. Nosotros más. ¿Sabe el largo de cada cabello? Exacto. ¿Tú? Nana, No, tampoco, yo no sé nada de eso. ¿sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza? Nadie sabe. No sabemos ni las muelas, dicen que 36. Listo. Entonces vamos a mirar. Nadie Verso sabe. 29, ¿qué es lo que dice? Que es 29. 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Caer a tierra de un pajarito es algo bueno o es una adversidad? Una adversidad. Es una adversidad. Y dice que ninguno de ellos cae, ¿sin qué? Sin, Vuestro Sin Padre. vuestro Padre. podríamos decir, sin la voluntad de Él o sin el conocimiento de Él. Porque Él sí sabe cuántos cabellos tenemos en la Pues él cabeza, sabe todo. en la barba, los hombres, en las cejas, hasta en la nariz y en cualquier parte del cuerpo. Es el único. Es el único. Es el único. Y vamos a terminar, libro de Isaías, capítulo 43. Isaías. Isaías 43, del verso 1 y 2. Isaías 43. Isaías 43, verso 1 y 2. Quiero que se llene de esta palabra. Y si usted la quiere apropiarse de esa palabra, apropiese de ella. Libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, verso 1. Bueno, del 1 al 3. Pero me van a leer el 1 y el 2. Ok. Libro de Isaías, capítulo 43, verso 1 y 2. Les digo, apropiese de esta palabra. Nunca se olvide de esta palabra. Para que cuando usted esté pasando circunstancias difíciles o complicadas, siempre tenga en la mente, siempre tenga en memoria de que usted tiene un Dios poderoso que le va a ayudar. Que no va a haber circunstancias donde usted se encuentre, donde Él no va a extender su mano para ayudarle. Siempre va a estar ahí. No importa la hora, no importa el lugar, no importa la circunstancia. Búsquelo, clámele, confíe en Él y pida su misericordia. Y Él va a enviar sus ángeles y no uno, legiones de ángeles, dice su palabra, para ayudarle en cualquier circunstancia que usted se encuentre en la vida. Sea una enfermedad, sea un problema de hogar, sea un problema económico, sea un problema empresarial, sea un problema con los hijos. Sea que usted se sienta sola, se sienta triste, se sienta amargada. Él le extiende su mano. ¿Listo? Vamos al verso 1, por favor. Dice, ahora así dice Yahweh, creador tuyo. Escuche, Él es tu creador. Creador tuyo. Sigue. Oh Jacob, y formador tuyo. No solamente te creó, sino te formó. Oh Israel, no temas, ¿Ven lo que dice? No temas. porque yo te redimí. Él nos redimió. Te puse nombre, mío eres Nos tú. puso nombre. Ahora diga conmigo. Diga conmigo, yo Yo soy soy propiedad propiedad del Eterno. del Eterno. ¿Y usted cree que si usted le pertenece a Él, Él le va a descuidar? ¿Usted cree que Él le va a negar un abrazo, una palabra, una ayuda, una bendición? No.
Él es tu creador. Él es tu formador. Y lo primero que te dice es, no temas. Eso es tener dominio propio, templanza. No tema. Hay un problema. Busque la solución. Hay una circunstancia difícil. Búsquele la solución. ¿Para qué se amarga? ¿Para qué pelea? ¿Para qué discute? ¿Para qué se enoja? Bueno, me voy a meter también la cola. ¿Para qué nos enojamos? ¿No es mejor guardar silencio? Mejor darse una vueltita, descargar la mente, el sistema de pensamiento del problema y va a encontrar la solución y Él lo va a bendecir. Vuélvelo a leer, por favor. Ahora así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mira el verso 2 lo que dice. Alguien ayúdeme con el verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Escuche, eso es téngale confianza. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara cuando venían a matarlos? ¿Quién abrió el Jordán? ¿Quién les dio la tierra prometida? Él. ¿No será propicio a su circunstancia? ¿No será propicio a su situación? ¿No será propicio a su problema? Sigue leyendo. Y si por los ríos no te anegarán. ¿Y si sabe qué es anegar? No. Es cuando usted está en esa circunstancia de la vida donde usted ve que el problema está grave, la circunstancia está delicada, le llegaron a los compromisos, aquí lo llaman biles, que son las cuentas de cobro y como que O sea, cuando estás hasta el va cuello. subiendo, cuando ya usted empieza a estirarse, Cuando te estás ahogando. estirarse, para no ahogarse, como usted ya no haya que hacer, va a destapar un hueco allí para tratar de tapar el otro y va a llegar el momento en que tal vez esté el agua glup, 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 pero si usted confía en Él, encontrará la respuesta del cielo. Anegarán quiere decir cuando estés Cuando se va a ahogando. ahogar. Cuando estés hasta el cuello, Ahogando. Sí, cuando ya se va a ahogar. no te anegarán. No te anegarán Ahogarte. cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Ni la llama arderá en ti. Y el fuego son esas circunstancias y esos problemas que no quisiéramos tener, que llegan de un momento a otro y que no hallamos la salida. ¿Y por qué no hallamos la salida? Porque permitimos que esas circunstancias controlen nuestro sistema de pensamiento. Todo está en el sistema de pensamiento. Si la palabra mora en mí, yo moro en Él y Él me bendice, me protege, me alienta y me ayuda. Amén, amén, amén. Si yo no estoy en la palabra, ¿cómo creen que Dios va a actuar? Amén. ¿Cómo voy a confiar en un Dios al que yo no conozco? Pero si yo lo conozco, si yo confío en Él y lo hago parte y esencia de mi vida, Él va a actuar, Él va a obrar. Cristo mismo lo dijo. Dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios, que es Yahweh, y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Y si a usted no le llegan las añadiduras y está en una lucha constante, es porque usted no está buscando el reino de Dios, está metido en una religión. Ahí viene la diferencia. Por eso es que usted, y espero que no le pase lo que me pasó a mí hace muchos años, cuando era muy joven. Creo que ya lo he contado. Estaba en una iglesia y yo me moría de la rabia de ver cómo daban testimonios. Que les bendijo, que les dio un carro, que les dio una casa, que les dio no sé qué. Y yo le decía a Dios, pero a mí, ¿hasta cuándo? ¿Yo por qué no? ¿Cuándo voy a dar un testimonio? ¿Y cuándo di un testimonio? Cuando entré en su palabra. Si no entro en su palabra, voy a ver que otros son bendecidos y yo no. Si no entro en su palabra, voy a ver que los 10,000 a la derecha o a la izquierda y a la derecha no caen y yo sí. Si no entro en su palabra, voy a estar desprotegido.
Si no entro en su palabra, el fuego me quema. Si no entro en su palabra, me voy a ahogar. Amén. Si no entro en su palabra, me puedo parar frente a las aguas y no se van a abrir. Y pasas por el hombre y te vas a quemar. Es que la única forma de que se abra el mar, que llegue la bendición, es confiar en su palabra, no en los hombres. Miren lo que dice el verso 3, permítame, yo lo voy a leer. Dice, porque yo Yahweh, usted lo encuentra ahí como Jehová, Dios tuyo. Por eso este Dios, el Dios de Israel, debe ser su Dios, no Dios, su Dios, porque Dios puede ser cualquiera, pero el Dios de Israel tiene nombre y es uno solo. Amén, así es. Debe ser su Dios. Usted debe confiar en Él como su Dios. Un trato y una relación personal e íntima. Así es. Donde yo lo agrado y Él me bendice. Donde yo lo agrado y Él me soluciona. Donde yo lo agrado y vienen a atacarme y tendrán que huir. Donde me van a hacer daño y se les deshace todo y el daño se les devuelve. David decía que eso se llama el baldón. Se devuelve. Ni plaga ni nada tocará su morada, ni su vida. Amén, amén. Entonces, si le está tocando, la solución es fácil. Métase a su palabra. Lámpara es Empiece a confiar en De Él. cualquier manera. Amén. Porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, mira lo que dice, soy tu Salvador. Y eso lo enseñó Cristo, el Hijo del Dios viviente. Soy tu Salvador. Termino haciendo una pregunta. Entonces, ¿qué hacemos luchando solos? Cuando aquí está la respuesta y la solución. Así es. ¿O creen que es que a mí Dios me bendice porque simplemente soy pastor? No. Decía mi cuñado hace poco. Pero, cuñado, usted se va a trabajar a las 9 de la mañana y le va bien y Dios lo bendice. Le dije, exacto. Porque yo me doy ese privilegio de irme a las 9, a las 8, a las 10 o al mediodía. ¿Por qué me bendice? ¿Porque soy pastor? No. Porque aprendí por su palabra a confiar en Él plenamente. Y en cada circunstancia, cuando estoy en problemas, ¿qué hago yo? Doblo rodilla y le clamo a Él. Amén. Lo busco a Él. Estoy alegre, le canto. Hay una circunstancia medio dura, le canto. Pero siempre me descargo en Él, en su palabra. Ahí está la diferencia. Amén. Usted puede lograr lo mismo. Ser una mujer, ser un hombre de bendición. Y su vida bendecida. Y ver cómo los problemas llegan, pero así mismito se van. Entonces vamos a ir de ahora en adelante de bendición En bendición. en bendición. Diga conmigo, pero a través de la palabra De la palabra. del Eterno. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Amén.